por ahí ideal, pero es la que tenemos para un curso nivelatorio, que entiendo que luego son conceptos que van a retomar. Y eso va a ser así. 3 estructuras de datos, otras 3 interesantes en Python, y agotamos la batería de estructuras de datos interesantes en Python, ¿sí? Son creo que todas las que están en el core de Python. Diccionarios, tuplas y conjuntos. Diccionarios súper interesante. Tuplas y conjuntos depende de lo que vayan a trabajar. Tuplas no la van a usar mucho, pero lo que pasa es que hay muchas librerías que implementan parámetros, pasaje de parámetros a través de tuplas, entonces por eso se lo quiero contar. Aparte es muy sencillo, ¿no? Usar tuplas. Bien. Los diccionarios a mí me parecen una estructura súper valiosa y súper útil. Yo lo uso mucho. Y son como listas, si se quiere, pero en las cuales se puede acceder a cada elemento de esa estructura a partir de una llave, de una clave. Es decir, la clave en las listas, ¿cuál es? Es el valor del índice. En cambio, la clave en el diccionario podría ser una palabra. Entonces yo podría tener un diccionario de notas en el que diga, la clave es un ino, me devuelve un 8. La clave barbero me devuelve un 9. ¿Sí? Es decir, puedo asociar la clave a un dato que a su vez me devuelve un valor. ¿Sí? Esa es un poco la lógica. Antes lo que tenía era índice, ahora lo que puedo tener son claves que representan de alguna manera cualquier otro tipo de dato simple. ¿Mm? Por otro lado, la tupla es una secuencia de valores agrupados y que son inmutables, son como una lista pero que después no puedo modificar, y básicamente es eso. Es una lista que yo instancio inicialmente y yo ya después no puedo modificar. Se usan básicamente para la definición de constantes. Y los conjuntos que tienen una definición similar a los conjuntos en matemática, ¿sí? Son una colección de elementos únicos. Si yo agrego a un conjunto dos valores 2 veces el mismo valor, el valor 4, cuando yo hago un print de los valores de ese conjunto, me va a mostrar un solo 4. Porque los conjuntos, ¿sí? Fieles a su definición en matemática de conjuntos, básicamente tienen elementos únicos. Y además, lo interesante y lo complejo a la vez, es que carecen de un orden los índices en un conjunto. Yo puedo preguntar si están o no, pero no puedo saber en qué índice están. ¿Mm? Con lo cual, eso lo restringe a un conjunto de problemas específicos. Eh, los diccionarios están en varios de los lenguajes de programación, sobre todo los de alto nivel, y se conocen como arreglos asociativos. ¿Por qué? Porque asocian una clave a un valor. ¿Sí? Las listas son una suerte de arreglo asociativo en donde se asocia un número a un valor. ¿Sí? El número es el índice. Y como decía, a diferencia de las secuencias que están indexadas por un rango de números secuencial, porque vamos de 0 a n-1, los diccionarios están indexados por claves, que pueden ser de cualquier tipo inmutable. ¿Sí? Fíjense esto interesante, ¿no? Y además, yo puedo guardar en una clave un valor un dato de tipo compuesto. Fíjense, acá modelo, por ejemplo, los datos de una persona, y yo digo, bueno, si yo al diccionario le pido la clave nombre, me va a volver el valor Carlos. Si yo al diccionario le pido la clave, le tiro la clave edad, me va a devolver 22. Si yo al diccionario le tiro la clave cursos, me va a tirar una lista con los cursos que hice. En este caso en Python, bien. ¿Se entiende la diferencia con listas? O sea, yo tengo un conjunto de datos que están agrupados en una estructura a los cuales accedo a través de una clave, pero esa clave no necesariamente es una secuencia de números. ¿Sí? ¿Se ve? Es súper versátil, porque yo esto también lo podría usar como una lista si quiero. ¿Mm? En donde yo tendría sería yo el que debiera tener cuidado de que los valores de ese índice estén secuencialmente ordenados. ¿Mm? ¿Me siguen?
Y tienen las Las claves diferentes, parecen, estas, sí, no sé por qué me hace pensar que las claves son como, parecen como las variables, pero ya sé que no, porque no es que se definió como una variable, pero como una relación, una clave. como que Denme un segundito que ya vengo, ¿sí? Ya vengo. Acá regresé. O sea, lo que sería la variable vanina, en ese caso sería el dato que guardo es el valor, no la clave. Lo que pasa es que la forma en la que yo em, la forma en la que yo accedo al valor es a través de una clave, ¿sí? Que no necesariamente es un número. Podría ser un número, podría ser un booleano, podría ser un string. En general se utiliza con string. ¿Por qué? Porque yo aprovecho esa clave para meter lógica de negocio. Es decir, fíjate, la clave no es cualquier cosa, sino que es nombre, que identifica lo que está guardado adentro de esa clave. ¿Sí? Yo acá podría poner perro, pero perro y Carlos no tienen nada que ver. Es decir, en general se usa la clave, se aprovecha que la clave puede ser de otro tipo de dato diferente al número para meter lógica del problema ahí en ese diccionario. ¿Sí? Las características, por un lado, son dinámicos, ¿sí? Es decir, yo defino un diccionario y después puedo seguir ingresando nuevas claves y nuevos valores. Son heterogéneos, claramente, tengo más heterogéneo que cualquier otra cosa, porque tengo un string, tengo un número y tengo una lista. Son mutables, yo puedo reasignar, me equivoqué, no se llama Carlos, se llama Charlie. Bueno, diccionario en nombre igual a Charlie, yo cambio el valor para uno de los elementos de ese diccionario. Y además son indexados, pero ya no a partir de números, sino a partir de claves. ¿Mm? Es útil pensar en esto lo saqué textual de la documentación de Python, es útil pensar en un diccionario como un conjunto de clave-valor con el requisito de que las claves sean únicas. Eso es importante. Yo no puedo tener dos veces la misma clave en el diccionario, porque a qué valor estaría accediendo cuando defino esa clave? ¿Se entiende? Eh, por otro lado, las tuplas, ¿sí? Un repaso de las tuplas. Son muy parecidas a las listas, pero son inmutables. Yo defino la tupla objeto y después esto no voy a poder ni cambiar los datos, ni sumar datos, ni restar datos, ni nada. Va a quedar como una constante a lo largo de la ejecución de ese programa. Son inmutables, que es la característica más distintiva. Lo bueno de tener una estructura de datos tipo tupla es que yo sé que no cambió eso. ¿Sí? Yo no puedo meter la pata y cambiarle un valor. Yo sé que si tengo una tupla inicialmente no va a haber chance que lo cambie. Y eso me da cierta seguridad en las operaciones que puedo definir. Esperen, tengo que entretener a la bestia y voy a hacer la vieja confiable del centro. Esto acá son 10 minutos. Vamos a ver. Y esto que graba. Bien. Y también son indexadas porque puedo acceder a cada uno de los elementos a través del índice. ¿Sí? Claramente son heterogéneas. Acá se ve un número entero, un string, un booleano, un flotante. ¿Sí? Son alternativas para tener en la valija del programa. Y por el otro lado, el concepto de conjuntos, de donde yo defino
inicialmente un conjunto de valores, fíjense que el 5 lo definí dos veces, luego cuando referencio a C, el 5 se guarda una sola vez, ¿sí? Pues son elementos únicos, como los conjuntos matemáticos. Y admiten operaciones, además de las operaciones de matemáticas, admiten operaciones propias de conjunto, que esa es la potencia que tienen particularmente los conjuntos. Son inmutables, no los puedo cambiar, ¿sí? No puedo cambiar un elemento, porque ¿cómo hago para cambiar un elemento si no sé cómo acceder? No es indexado. Y acá está la otra característica. Son heterogéneos, los elementos son únicos y son dinámicos. Puedo ir agregando valores. Ahora bien, la pregunta natural cuando damos este curso para no programadores, ¿y cuándo uso cada uno? Bueno, yo acá traté de ensayar, esto no lo van a encontrar en bibliografía, pero tiene que ver parte de mi experiencia como programador, algunos criterios no obligatorios, y tiene que ver también con los estilos de programación para la utilización de cada una de las tres estructuras. Los diccionarios, ¿sí? Por un lado, son ideales para asociar información, ¿sí? Porque las claves me permiten meter lógica de negocio ahí, lógica de problema, y además para una búsqueda rápida. Yo no necesito tener un conjunto de información a la cual voy a acceder de manera secuencial, sino que voy a tener información a la cual yo quiero acceder a través de una clave. ¿Sí? Eso es importante. Las tuplas, ¿sí? Muchas veces las vamos a usar, ¿sí? Para agrupar elementos que estén relacionados entre sí, ¿sí? Y que tienen un orden particular. Y a esto le sumo que yo me quiero garantizar que no van a poder cambiar a lo largo de toda la ejecución del programa. Y por otro lado, los conjuntos, ¿sí? Es para, bueno, encontrar, yo le diría más que nada para poder aplicar y aprovechar las operaciones de conjunto, que en otro tipo de estructura de datos son bastante complejas y muchas veces son costosas computacionalmente. Estos conjuntos están eh, preparados, no es la palabra que más me gusta, optimizados, ahí está, para ese tipo de operaciones. Inicialización o definición. Yo podría decir, bueno, tengo un diccionario que representa las características de una casa, en donde tengo este conjunto de valores, ¿sí? Fíjense, cantidad de ambientes, si tiene garage, si tiene piscina, habitaciones y descripción. Definición de una tupla, bueno, yo inicialmente, fíjense que estos son valores que están agrupados, esto es una dirección IP, este es un puerto, esto bueno, sería un alias del puerto y la IP, y un valor que probablemente tenga alguna lógica en el marco de esta información. Y la definición de un conjunto de vuelta, yo puedo asignar, ¿sí? Un conjunto de valores a una variable. ¿Cómo se da cuenta que un diccionario? Bueno, porque tiene llaves y tiene claves separadas por dos puntos. ¿Cómo se da cuenta que un conjunto? Bueno, porque tiene llaves, pero no tiene claves, sino que tiene elementos separados por comas. ¿Cómo se da cuenta que una tupla? Porque empieza y termina con paréntesis y cada uno de los elementos está separado por una coma. ¿Mm? Así el intérprete se da cuenta, eso tiene que ver con la sintaxis, que se trata de uno u otro elemento. A su vez también hay operaciones, simbología o funciones asociadas a definir una variable de tipo de diccionario, por ejemplo, a través de la función dig, o a través de inicializar. Si yo inicializo una variable con dos llaves, no va a creer que es un conjunto, sino que va a creer que es un diccionario. ¿Sí? Eso ojo porque como recuerden que tanto los conjuntos como los diccionarios se utilizan llaves, bueno, si yo inicializo una variable con las llaves vacías, abrir y cerrar, va a asumir que es un diccionario y no un conjunto. En el caso de tuplas también hay simbología, ya sea las tuplas, los paréntesis cerrados, abierto y cerrado, me va a asumir que es una tupla. Esto no nos va a servir de mucho, ¿sí? Porque después voy a tener que reemplazar esa tupla. Recuerden que es inmutable. En el caso de los conjuntos, para inicializarlo voy a tener que usar la función C. Funciones útiles para cada una de estas estructuras de datos. Podría aplicarle la función type, que está definida para los tres, y me va a decir de qué tipo de estructura de datos es. Esta función type en general está definida para todos los tipos de datos, ya sean simples o compuestos.
La función lem también es una función súper versátil, funcionaba para string, funciona para la lista, funciona para el diccionario, para tupla, para conjunto, para un montón para columnas de data frame, para un montón de situaciones. El acceso a los elementos, esto va a tener que ver con la característica de indexado o no. Acceder al valor, al primer elemento de un diccionario, me va a tirar error, porque no son elementos ordenados, sino a los cuales se puede acceder a través de una clave. Si quiero acceder al valor 3, tengo que hacerlo a partir de la clave que lo identifica. Si yo pongo diccionario para la clave ambiente, me va a devolver el valor que tiene ese diccionario para esa clave. Ven que acá queda un poco más tangible cuál es la utilidad de los diccionarios. En el caso de las tuplas sí puedo acceder a través, son secuencias con lo cual puedo acceder a través del índice, y en el caso de los conjuntos, como dijimos que no son estructuras de datos ordenadas, sino que son desordenadas, no puedo acceder a través del orden de esa estructura. Ahora bien, es posible iterar sobre el elemento de esta estructura con la función for. Súper interesante. For en diccionario, fíjense que lo que me va a hacer es mostrar el valor de la clave y no del valor. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué les parece que me muestra el valor de la clave y no del valor? A ver si se dan cuenta o los tengo muy mareados. ¿Por qué el que diseñó el intérprete de Python prefirió? Porque en el diccionario dijo o muestro la clave o muestro el valor. Cuando yo hago for e in lista, e se instancia con el valor del elemento. Pero cuando yo hago for e in diccionario, no se instancia con el valor, sino con la clave. ¿Por qué les parece? Puede ser que el valor se pueda repetir como si es una nota. Bueno, esa podría ser una. Pero yo creo que lo que pensó el que diseñó el intérprete de Python dijo, si yo instancio e con el valor del elemento, el niato que está programando no va a saber cuál es la clave para ese elemento. Ahora bien, si yo instancio E con el valor de la clave, a partir del valor de la clave y el nombre de la estructura de datos, yo puedo obtener el valor que está dentro. Es decir, yo acá con E digo diccionario N y me va a devolver 3, true, true. ¿Se entiende? Si acá me devolviera el valor, no tengo cómo hacer la ingeniería inversa de obtener la clave. Si acá me devuelve la clave, yo puedo decir diccionario en clave y me devuelve el valor. ¿Sí? No lo conozco al que diseñó Python, pero entiendo que fue por ahí. Yo haría eso. Bueno, en tupla yo puedo ir recorriendo los elementos de la tupla y me va a mostrar los valores. ¿Sí? Acá lo hice con un espacio en el end para que lo muestre uno bajo el otro y que no me ocupe tanta presentación. Pero significado en sí. Y en conjunto lo mismo. Y obviamente ni en tupla ni en conjuntos contamos con el índice de los elementos. ¿Sí? Iteración sobre diccionarios. Bueno, un poco lo que le decía. Yo puedo, ¿sí? A partir de la clave, eh, reconstruir el valor del elemento. Acá yo puedo aplicar esto, es una suerte de enumerate. ¿Sí? Recuerden la función enumerate de lista, bueno, diccionario.item, y en la K me va a instanciar la clave y en la E el elemento. Mutación de tuplas. En conjunto, bueno, en conjunto puedo incorporar valores, son dinámicos. Puedo actualizar valores. No sé por qué dice tupla ahí, me pierdo. ¿Qué dice? Pero bueno, en diccionarios son de alguna manera mutables, con lo cual puedo reemplazar el valor o el elemento para una ciudad. En este caso pasa a ser la ciudad de Springfield, un pequeño homenaje a los Simpsons. Y puedo cambiar el valor de la calle y de los baños, la cantidad de baños. Y por su parte, las tuplas no son, por eso acá, esto, perdón, en tiempo real, en runtime, lo pasamos a conjuntos y lo estiramos un cachitín.
En el caso de las tuplas habíamos dicho, ¿sí?, que no son inmutables, por lo cual no pueden cambiar, y entonces no puedo agregar, modificar valores, etc. En los diccionarios puedo, en las tuplas, en los conjuntos, error. ¿Por qué? Por dos cuestiones distintas. Las tuplas porque no es deseable que esa estructura de datos pueda ser modificada. Y en los conjuntos, simplemente porque no sé cuál es el elemento cero de un conjunto. Porque dijimos que son elementos desordenados y únicos. Mutación de elementos, eliminar elementos. ¿Puedo? Sí. Del diccionario me borra la calle, Springfield, chau. De diccionario en país, tengan cuidado, porque si no existe la clave me va a tirar un error. Entonces lo mejor sería primero preguntar por la clave. Si diccionario.keys, si clave tal, in diccionario.keys. En diccionarios puedo eliminar valores, en conjuntos puedo eliminar valores, tengan cuidado que si el valor no existe me va a tirar error. La segunda vez lo que pasa es que el valor 2 ya no existe, entonces me tira error. ¿Sí? Si el elemento no existe, verificar error. De vuelta, acá lo tengo que notar. Si tal elemento inconjunto, entonces aprovecho y borro el elemento, pero no antes. Pero, ¿sí?, Python es bueno y lo que también implementó es el método discard, con lo cual si un elemento vimos acá que no existía, como el elemento 1, ¿sí?, acá no está el elemento 1, fíjense que acá no existe, si lo aplico del discard, al elemento 1 no me tira error, no hace nada. Búsqueda de valores, como les decía, está permitido el in. El in es un operador súper potente, súper potente. Por defecto, esto es importante, en los diccionarios se busca por clave. Yo podría decir true in diccionario.keys y me va a buscar true en las claves. ¿Sí? En el caso de las tuplas, además, como son las únicas de estas tres estructuras de datos que son ordenadas, puedo usar el método index que yo ya conozco de cuando trabajaba con listas. Pero como igual pasaba con listas, si el elemento no existe, me va a tirar. Con lo cual, previamente tengo que verificar. Y acá les dejé una breve reseña de las operaciones de conjunto. Por esto son potentes las operaciones de conjunto, pero por esto no son tan importantes. En matemática por ahí sí. Donde yo puedo aplicar la unión, la intersección, y cuáles son los valores que están en los dos, la diferencia, cuál está en uno y no en otro, la diferencia simétrica, si uno es un conjunto del otro, si uno es superconjunto del otro. ¿Sí? Y hasta ahí una guía rápida, voraz y veloz de lo que